Érase una vez en América, cuyo título original es Once Upon a Time in America, es una coproducción cinematográfica italo-estadounidense de 1984, dirigida por Sergio Leone y protagonizada por Robert De Niro y James Woods. Es una película no lineal que transcurre en 1920, 1932 y 1933 y 1968. Fue la última película dirigida por Sergio Leone antes de su fallecimiento. Por su duración, se llegó a presentar en las pantallas de cine en 2 partes, aunque en el rodaje no hay intención de intermedio. Sergio Leone siempre había deseado filmar esta película. Fue el proyecto más personal de su vida y el que con más ahínco había querido realizar desde que empezó su carrera. Tras haber hecho varias películas exitosas, le llovieron las ofertas desde Hollywood. Finalmente, llegó a un acuerdo. Primero, dirigiría el western Hasta que llegó su hora, 1968, y, si este tuviera éxito, se le abrirían las puertas para rodar la obra de su vida. Así Sergio Leone comenzó a preparar la complicada producción de la película, que luego se convertiría en realidad. Tardó 10 años en prepararla. El guión de la película está basado en la novela de Hush, del escritor Harry Gray. El complicado guión fue escrito por el propio Leone junto a 5 colaboradores distintos, con saltos en el tiempo hacia atrás y hacia adelante. Para mejorarlo, Leone también se acercó a Harry Gray en 1968 para hacerle preguntas respecto a su novela semibiográfica. Ese encuentro, donde Gray le contestó sus preguntas, inspiró a Leone a contar el guión de la película de forma retrospectiva, como lo hizo más tarde. Finalmente, el guión se terminó en octubre de 1981 y tuvo 317 páginas. El mismísimo Robert De Niro fue el primero en sumarse al reparto, un actor que, además de estar varios años preparando su papel para la película, también participó activamente en la elección de los demás intérpretes que lo acompañarían en el proyecto. El filme también fue el debut de la famosa actriz Jennifer Connelly. Originalmente, Joe Pesci quería interpretar el papel de Max, pero el director decidió en favor de James Woods. Aún así, bajo la influencia de Robert De Niro, amigo de Pesci, el director le dio la oportunidad de interpretar cualquier papel que quisiera y de los que todavía estaban disponibles, y fue así como él eligió el papel del gángster Frankie Minaldi. A pesar del título de la película, gran parte de ella no se rodó en Estados Unidos. La mayor parte de la producción cinematográfica se rodó en Roma, en los famosos estudios Cinecittà, donde se produjeron muchas de las mejores películas italianas de la posguerra. También se rodaron secuencias adicionales en lugares tan poco probables como Montreal, París y San Petersburgo, Florida. Sin embargo, la parte que se filmó en los Estados Unidos sí se filmó en lugares auténticos, como el barrio judío de Nueva York. La filmación duró 10 meses y, cuando terminó, Leone tenía entre 8 y 10 horas de material utilizable. Con su montador logró una versión de 6 horas, para que se estrenara en los cines en 2 partes. Sin embargo, los productores rechazaron la versión, pensando en el fracaso de Novecento, 1976, de Bernardo Bertolucci, y por ello Leone tuvo que dejar el metraje final en solo 3 horas y 49 minutos. Uno de los puntos fuertes de la película es su banda sonora, de Ennio Morricone, catalogada por muchos como la mejor banda sonora de la historia del cine, entrelazada con la narración del drama de un modo indisoluble. Ennio Morricone pudo terminar la banda sonora de la película antes de que se terminase la filmación. Es una variada y fascinante partitura, en la que el compositor hizo una evocación nostálgica de los tiempos pasados por los personajes, intercalándola con otras melodías que ubicaban al espectador en los tiempos presentes de la película. En la época de su estreno, la película fue mal entendida por el público, al desvirtuar todo el sentido narrativo que había conferido Leone, en vez de ello, proyectarse en el cine recortado y con un desarrollo cronológico de la historia. Se hizo eso para que supuestamente la audiencia estadounidense pudiese entender la película. No la entendió y la película fue un fracaso. Sin embargo, hoy en día, a causa de la proyección original que se hace ahora de la obra de Leone, la película es catalogada como un clásico contemporáneo, en la que Leone propuso una tragedia de tintes operísticos, sirviéndose de su marca de fábrica e intuyendo, a flor de piel, el tono estético y emocional que quería y deseaba imprimir a las imágenes. La película comienza cuando Noodles tiene que abandonar Nueva York y se cuenta desde entonces con escenas retrospectivas cronológicas desde 1920. David Erensen, un pobre chaval judío, conoce en los suburbios de Manhattan a Max, otro joven de origen hebreo dispuesto a llegar lejos por cualquier método.
Entre ellos nace una gran amistad y, con otros colegas, forman una banda que prospera rápidamente, llegando a convertirse, en los tiempos de la ley seca, 1920 a 1933, en unos importantes mafiosos.